Buenas tardes, mi nombre es Ana Sequera, soy estudiante de Ciencia del Deporte en la Universidad Experimental de Yaracuy y actualmente cursando la unidad curricular Filosofía. A continuación le voy a hablar acerca de la pregunta de la vida. Y comenzamos precisamente con esta pregunta. ¿Tiene sentido empeñarse en el siglo XX o siglo XXI en mantener como una asignatura? Esa es la pregunta. En principio, los grandes filósofos, los sabios, se creían que tenían el conocimiento de todo. Y ahí es donde Sócrates, con su famosa frase, cuestiona a estas personas que se creían que todo lo sabían. Y bueno, Sócrates, con su célebre frase, yo solo sé que no sé nada, creó polémica entre estas personalidades, precisamente porque lo tildaban a él de corrupto, de jóvenes, precisamente porque él los enamoraba, porque él tenía atención de estas personas. Y le cuestionaban diciéndole que hay un capaz, un incapaz, que hay un sabio y se creían precisamente dando a entender de que la filosofía no se puede enseñar de pequeño, sino puede corromperse. Por lo tanto, allí precisamente comienza la verdadera pregunta de que si tenemos el conocimiento, tenemos la verdad verdadera. Y bueno, y la pregunta es si se puede aplicar en estos momentos precisos, cuando hay avance tecnológico, científico, donde hay internet, teléfonos súper inteligentes, televisores digitales, etcétera. ¿Puede acaso la filosofía aplicarse? Y la respuesta sería, como lo respondería Sócrates, ninguna. Precisamente porque aquí es donde comienza la información, pues, que nosotros recibimos. Y un ejemplo, cuando comenzamos a preguntarnos, un ejemplo que podemos citar es que si cierta cantidad de personas mueren anualmente, las personas se preguntan, debe ser por causa de una mala gestión, hay mucha sobrepoblación, todas las preguntas que pueden derivarse de esa información, de esa noticia. Parece que la filosofía y las noticias son incompatibles. Por lo tanto, es muy importante donde él comienza a confrontar se comienza a cuestionar también la ciencia, porque la filosofía y la ciencia, aunque convergen las dos, son diferentes. Y el filósofo preguntaría, esto es fin del mundo porque se está muriendo muchas personas. Y el filósofo no es solamente una noticia, recibimos que tanta cantidad de personas por falta de alimentación fallecen, sino que nosotros nos hacemos otras preguntas más. ¿Qué es el hombre? ¿Por qué fallece? ¿Qué le hace falta? Todas esas preguntas más allá, más humanas, es donde verdaderamente viene la filosofía. No conformarse solamente con la información o la noticia, sino generar preguntas acerca de esa información. Por otro lado, podemos decir que la filosofía, hay ciertas características que se pueden manejar en la filosofía, como es la información, el conocimiento y la sabiduría. Y las tres se diferencian porque la información es lo que se nos presenta, la información que vemos. El conocimiento, esa información la vamos a reflexionar, transformar, tomar de allí lo que nos importa y crear una ciencia, crear
un conocimiento. Pero también tenemos la sabiduría, que son los valores de ese conocimiento. Se reflexiona más sobre ese conocimiento. Y otro ejemplo que podemos citar de la filosofía en cuanto a generar preguntas es precisamente cuando vemos una obra de arte. Es una información que vemos, que es bonito el cuadro, que es de lienzo, que es una figura, etc. Pero en la filosofía se pregunta, ¿qué pensaba el autor en ese momento? ¿Qué lo inspiró a realizar este cuadro? ¿Qué significa esas casas? ¿Qué significa ese hombre parado allí? ¿De qué está hecho ese lienzo, ese cuadro? ¿Qué material utilizaron para eso? ¿Por qué lo utilizó? Así se aplica la filosofía. Por lo tanto, podemos resumir a grandes rasgos que la ciencia se va a encargar de tomar toda la información como le venga para transformar ese conocimiento a su conveniencia, transformándolo en la medida para crear, para que otras personas puedan usar ese conocimiento. Lo fragmenta, él lo fragmenta y lo divide para estudiarlo, mientras que la filosofía se va a diferenciar porque esa información que se está presentando, él la va a transformar, la va a reflexionar, le va a ver la parte humana, que es la esencia, el amor de la filosofía. Precisamente, un ejemplo, si vemos que el agua se descubrió, que es H2O, entonces la filosofía allí no va a preguntarse más, porque si ya se descubrió, eso no quiere decir que no va a hacer preguntas. Él no se va a quedar con una sola pregunta, y esa es la esencia de la filosofía. La filosofía es dinámica, el pensamiento es dinámico. Él no se va a quedar solamente que el agua es H2O. Aunque se demostró, seguirá preguntándose, si la necesita, va a seguir generando preguntas. Pero la ciencia queda hasta allí, el conocimiento, y otras personas pueden utilizar ese conocimiento. Se puede ser compartido, mientras que la filosofía es única, no se puede compartir ese pensamiento. Sin embargo, él va a seguir generando preguntas hasta encontrar la pregunta que la satisfaga, porque una de las características del filósofo es que no se puede conformar con un pensamiento porque el otro lo diga. Se tiene que quedar conforme con esas respuestas. Ya la ciencia busca respuestas y se queda con esas respuestas. La trabaja, la transforma para un conocimiento, y los demás podemos hacer esa ciencia. Mientras el filósofo dice, si eso no le genera más preguntas, dudas, o cuestionarla, quiere decir que va a generarse más preguntas. Y para finalizar, podemos decir que la ciencia y la filosofía trabajan interconectadas, porque muchas preguntas de la filosofía generaron ciencia, y la ciencia necesita muchas veces de la filosofía, y se han hecho conocimientos que han generado dudas en la ciencia, para crear otro nuevo conocimiento. Y pero se diferencia una de la otra, por, como lo dije anteriormente, la filosofía es única, es individual. Y terminamos respondiendo a la primera pregunta que iniciamos. La única forma de, como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada, porque el conocimiento cada día genera otras preguntas, otros nuevos conocimientos, y en la búsqueda de esas respuestas, ¿ok?, podemos decir que se tiene que humanizar la filosofía, es decir, a enseñar la filosofía no como un conocimiento, no enseñarle como un contenido, enseñarle en bachillerato,
a crear conocimiento, a filosofar y sobre todo a humanizar el pensamiento. Gracias.